Arturo Sánchez Gutiérrez, en Fórmula Noticias. Bueno, pues ya regresamos, las 8:15, tiempo del centro del país. Arturo Sánchez, ya lo sabes, profesor del TEC de Monterrey, ex consejero del Instituto Nacional Electoral, un conocedor amplísimo de lo que ocurre en la vida democrática de este país. Arturo, ¿y qué análisis, qué balance, qué dices de lo que ocurrió esta intensísima, pero intensísima semana alrededor del Instituto Nacional Electoral, Plan B, consejeros electorales, concluye un ciclo importante para otros consejeros del INE? ¿Por dónde empezamos, Arturo? Buenos días. Buenos días, Jaime, ¿cómo estás? Qué gusto. Bueno, pues hay muchas cosas esta semana. Lamentablemente no podemos dejar de mencionar la situación en Ciudad Juárez, o que la Corte sigue También. recibiendo recursos en contra del Plan B. Y bueno, pero quizá lo importante en materia electoral tiene que ver con la selección de los nuevos consejeros del INE. Mira, Jaime, no podemos tampoco dejar de mencionar que se llegó a los nombres que ya conocemos a través de un sorteo. Este es un recurso que tiene la ley precisamente para evitar que el Consejo General quedara incompleto una vez más, porque ya quedó incompleto en dos ocasiones. No fue el caso porque la ley decía, o dice, perdón, que si no llegan a acuerdo los partidos políticos, se haría una insaculación en las quintetas que presentara el Comité Técnico Evaluador. A ese extremo se llegó, pero esto significa que no hubo capacidad de acuerdo en la Cámara de Diputados, que los partidos políticos no pudieron establecer el diálogo lo suficientemente claro como para poder seleccionar a los que ellos consideraran los mejores candidatos. El sorteo resultó con cuatro personas. Es importante mencionar a Guadalupe Tadei como próxima presidenta del Instituto Nacional Electoral. Sin duda, Arturo, ese es lo importante, lo que señalas, y hay que destacar también todo lo que se habló alrededor de ello, los ataques que se han generado desde la conferencia mañanera y lo que hoy recupera la prensa sobre unas declaraciones del secretario de Gobernación, que ya fueron también respondidas, en cierta medida, por el expresidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. Bien, pues mira, uno de los elementos importantes es que estos consejeros electorales tienen experiencia electoral. De una forma u otra han participado en los institutos locales electorales de Tabasco, de Oaxaca, de Sonora. Arturo Castillo ha trabajado en el Tribunal Electoral, conoce la materia. En fin, lo importante en todo caso es que hay que analizar cuál es su desarrollo a partir de las acciones y discursos y posicionamientos que empiecen a tomar a partir de mañana, el lunes. Tienen una tarea compleja, hay que integrar bien al instituto, están a la espera de saber si el plan B va a prosperar o no. Habrá que esperar a la Corte para definir si es la ley vigente la que va a prevalecer, o si es inconstitucional, o si algunas partes estarían ahí. Y por otro lado, pues también debemos mencionar que termina una etapa compleja en el Instituto Nacional Electoral. A Lorenzo Córdoba le tocó encabezar un consejo que tuvo que enfrentar diferentes tipos de retos, recortes presupuestales que nunca se habían visto, la búsqueda del gobierno de recuperar el padrón electoral. Al principio de este sexenio, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quería que el padrón electoral retornara a la Secretaría de Gobernación. No fue el caso. Tuvo que defender Lorenzo la autonomía de la Ah, yo institución creo en que sí, diferentes ¿verdad? formas. Y creo que es importante también mencionar que hubo demandas penales en contra de los consejeros por la forma como votaron. Y esto, bueno, pues es una cosa también novedosa, una polémica muy compleja, pero bueno, van avanzando las cosas. Esperemos que esta nueva administración genere otro tipo de diálogo con el gobierno y que el gobierno sea más respetuoso de la próxima administración. Ahora, creo que uno de los elementos que hay que mencionar también es que las reacciones del gobierno ante la salida de Lorenzo Córdoba y sus compañeros, pues son un poco de extrañar. Mario Delgado diciendo que se va por la puerta de atrás Lorenzo como los ladrones, o el secretario de Gobernación diciendo que ya aparecerán
algunas irregularidades. Bueno, pues pareciera que tiene razón Lorenzo cuando dice que se inicia una persecución política. Esperemos que no sea el caso. Creo que hay que ya cambiar el tono de la relación y bueno, pues avanzar en esa dirección sería lo más conveniente para el país, para la democracia y sobre todo para tener buenas elecciones el año que entra, Jaime. No va a ser nada sencillo. Hay que reestructurar al instituto en muchos aspectos, hay que ver si prevalece o no el servicio profesional electoral, hay que afinar mucho las reglas, en fin, será una elección compleja. Y bueno, por lo pronto ya mencionaron tus reporteros en lo que está ocurriendo en el Estado de México y Coahuila, en virtud de que ya empiezan las campañas electorales, las encuestas ya están a flor de piel y lo que tendremos próximamente es 60 días de campaña en la cual pues veremos claramente quiénes son los mejores y por quién se inclina la población, que es lo importante. Al INE no le debe importar quién gana. Al INE le debe importar que los ciudadanos puedan votar y eso es lo que se debe garantizar con este cambio que ha sucedido esta semana en el Instituto Nacional Electoral. Pues veremos qué es lo que sucede en ese sentido, Arturo. Vamos a ver también, pues, cómo comienza ya el colegiado, el consejo, pues, a tomar decisiones, ¿no? ¿Cuándo serían esas decisiones y cómo está la dinámica, Arturo, de estos cuatro nuevos miembros que llegan al consejo? 3 consejeros y la presidenta. Exacto. Mira, primero hay que decir que por primera vez el Consejo Sí. hombres. Esto es parte del efecto de la paridad de género. El día de mañana se realizará una sesión de Consejo General en la cual ellos tomarán posesión. Es muy curioso, por ser un órgano independiente, nadie le da posesión a la nueva presidenta. Ella misma se compromete y lee la protesta de ley y luego ella le toma posesión a los 3 nuevos integrantes del Consejo General. A partir de entonces, tienen un tema importante, dado que renunció Edmundo Jacobo a la Secretaría Ejecutiva, tienen que nombrar a una persona que funja como secretario ejecutivo el día de mañana. Deberá ser el decano de la Junta General Ejecutiva, seguramente será el director ejecutivo Roberto Herschel quien asuma ese papel el día de mañana. Pero después, asumo yo también que la presidenta convocará a los consejeros electorales a pues, discutir, comentar, ver su integración, ver qué piensa ella, intercambiar diversos puntos de vista, porque pronto tendrán que nombrar a quien sea ya definitivamente el secretario ejecutivo. Esto es una decisión que tiene que proponer la presidenta y tiene que tener los 8 votos necesarios de el Consejo General. No es tan en automático. Entonces habrá que ver a quién propone y también a están vacantes. La situación es compleja porque si prevaleciera el plan B, estos directores también tendrían que cambiar y habría que hacer un nuevo nombramiento más adelante. Entonces, es una situación medio incierta, pero que seguramente entre todos los consejeros establecerán un plan. Supongo que durante los primeros días de la Semana Santa y si no, la próxima semana para poder dar estabilidad a lo que ocurre. La otra cuestión es lo que ya se mencionaba. Las campañas electorales en Coahuila y en el Estado de México empezaron y seguramente empezarán a llegar quejas de un partido en contra de otro, de una coalición en contra de otra, y lo que vamos a ver ahí es que el Instituto Estatal en ambos estados tendrán que empezar a actuar y por otro lado, también el INE recibirá quejas que tendrán que resolver muy pronto. Y para eso se requiere que las comisiones de los consejeros electorales se integren rápidamente. Y los nuevos miembros del Consejo General tendrán que integrar, por ejemplo, la comisión de quejas y denuncias, la comisión de fiscalización, la comisión de organización electoral, que quedaron desintegradas dada la salida de los 4 consejeros el viernes de la semana pasada y que ya dejarán de estar ahí esta semana. Entonces sí, es una tarea muy Sí. compleja la que tiene que desarrollar el Consejo General muy pronto. Arturo, rápidamente, reflexión sobre lo ocurrido en Juárez. Nos quedan un par de minutos y no es
pues es fundamental escuchar una reflexión sobre ese tema. Mira, Jaime, yo creo que hay un tipo de problema importante. Los accidentes ocurren. Este no fue un accidente porque deliberadamente inició el incendio. Fue un acto, incluso podríamos pensar, de protesta ante lo que ya vimos que fue un maltrato, una mala reclusión de los migrantes. Lo importante es que las reacciones de las personas responsables, las reacciones iniciales del gobierno han sido pues un poco tratar de echarse la culpa entre ellos. ¿Por qué incide? Porque fíjate que lo primero que vimos fue tratarse de echarse la culpa entre uno de los precandidatos a otro, que Adán Augusto López en contra de Marcelo Ebrard, para ver quiénes eran los responsables en este tipo de cuestiones, cuando lo importante era atender de inmediato la situación de los migrantes, ya no solo en Ciudad Juárez, sino en todo el país. Este ha sido un Sí, tema ocurrente a lo largo de todo el sexenio, que ojalá se resuelva y se clarifique también para adelante. Son etapas difíciles del gobierno y hay que tomar claro. decisiones definitivas para evitar que este tipo de cosas pasen. Sin duda, Arturo, sin duda, y esto no puede quedar solamente en algunos guardias de seguridad retenidos o con algún proceso judicial, debe ser mucho más profundo. Arturo, te abrazo, te deseo un excelente fin de semana, cuídate mucho.